de los derechos humanos, de los derechos del niño, de los derechos de la mujer, de los derechos del hombre, de los derechos del trabajador. Y la palabra de Dios, en labios del apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera carta, capítulo 9, partiendo del versículo 4, él principia diciendo: ¿acaso no tenemos derecho? Y da una lista extensa acerca de los siervos de Dios, de los pastores, para hablar acerca de los derechos del pastor. Primera Tesalonicenses capítulo 5, Primera Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13, y luego Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. En un día como hoy, que se celebra el Día del Pastor, y bien que lo hemos celebrado, esta mañana hemos tenido una fiesta, hemos tenido un banquete, una buena comida. Mi esposa y yo hemos recibido regalos, no solamente de parte de la iglesia, de parte de la sociedad misionera, pero a título personal, algunos hermanos se han acordado de nosotros. Quisiera hablar para instrucción nuestra, no por el hecho de que ahora su servidor es el pastor, y pudiera interpretarse como que estoy exigiendo ciertos derechos, pero es la palabra de Dios, y Dios me dio este mensaje ya hace algún tiempo, y yo quiero compartirlo con ustedes. En 1 Corintios 9, del versículo 4 al versículo 14, el apóstol San Pablo da una lista acerca de los derechos del siervo de Dios. Dice el versículo 4: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Si cuando se habla en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, acerca de los derechos humanos, y sepan ustedes que ahora en México se ha elevado a rango constitucional la Secretaría de los Derechos Humanos, y el señor Sarucán, sí él es, ¿verdad?, el secretario, ha hecho el doctor Soberón, ex rector de la universidad, es el encargado de los derechos humanos en México, ha hecho un excelente trabajo. Si en los derechos humanos se habla de que el derecho de vivir es el derecho universal y elemental de todos los seres humanos,
el derecho de la supervivencia. Y nos horroriza cuando vemos las noticias y vemos masacres de palestinos en Beirut o masacres de judíos en Jerusalén, y vemos masacres en Yugoslavia, y vemos guerras entre naciones hermanas, y un grupo de hombres y mujeres que están haciendo fila allí para recibir algunos alimentos son masacrados por sus propios hermanos, por sus propios hermanos de raza. Y nos horroriza, y consideramos que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, el derecho elemental es el derecho a la vida. El apóstol Pablo dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer bien? Ese es el derecho elemental. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? El siervo de Dios se desgasta, invierte sus fuerzas, invierte sus energías en la obra de Dios, no solamente en la predicación, pero en todo lo que es el ministerio. Y por su misericordia, por la misericordia de Dios, dentro de los siervos del Señor, no hay demasiadas enfermedades producidas por el trabajo intenso que se desarrolla. Por ejemplo, dentro del trabajo que es más mental que físico, aunque también es físico, pero es más mental, pudiera decirse que debiera haber un alto porcentaje de embolia cerebral, o de parálisis cerebral, o de derrames cerebrales, y por la gracia de Dios no se da este caso. Y el apóstol Pablo reclama un derecho elemental. Yo no sé si en el tiempo de Pablo, o particularmente en la iglesia de Corinto, los corintios estaban considerando una y otra vez que sus pastores no deberían comer bien, no deberían beber bien, quizá les limitaban demasiado. Y el apóstol Pablo reclama ese derecho, que es un derecho que el siervo de Dios debe tener, de vestir bien. ¿Acaso el siervo de Dios no tiene el derecho de vestir bien? Gracias a Dios por aquellos que recibimos de parte de los miembros de las iglesias y de parte de las congregaciones la bendición de tener buena ropa. Y cuando representamos la obra de Dios y representamos a Jesucristo en esta tierra, bueno, lo menos que podría esperar una congregación es que el pastor se vistiera bien. Yo no sé cómo se sentirían ustedes si en un momento dado ustedes quieran presentar a su pastor con alguien y el pastor esté mal vestido. Se sentirían tal vez un poco mal. A uno de mis colegas pastores en un pueblo que se llama Morelos Motocintla, allá en el estado de Chiapas, en la sierra, le pasó un caso que es risible para nosotros, doloroso para él. Estaba evangelizando, estaba yendo de puerta en puerta evangelizando, llevando literatura y predicando el evangelio. Y por su manera de vestir y por traer un morral que acostumbran allí al hombro los campesinos, y ahí traía su Biblia y su literatura, al llegar a la puerta de una casa, antes de que él comenzara a compartirles el mensaje, la dueña de la casa le dijo: hija, tráete unas tortillas y trae algo de comida y dale al Señor.
creyó que había venido a pedir limosna. Y dice él que recibió aquellas tortillas, recibió aquella comida y se regresó a la casa pastoral. Se dio cuenta que por la manera humilde y sencilla como estaba vestido, lo habían confundido. La palabra de Dios nos hace ver que para los siervos del Señor también hay derechos. Y también tiene el siervo de Dios el derecho de tener una esposa, de tener una compañera. Dice el versículo 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Pareciera que en el tiempo del apóstol Pablo había iglesias que decían: pidamos un pastor soltero para que le paguemos menos. Porque el soltero tiene menos gastos. Y sería bueno que pidiéramos uno que tenga o que no tenga esposa. Y así nos resulta más económico. Mejor si no tiene hijos. Es un derecho el tener hijos. Un derecho elemental, pero también el apóstol Pablo considera que es para los siervos de Dios tener una esposa, tener hijos, tener su familia. Algunas congregaciones dicen: es buen pastor, pero tiene muchos hijos. Mejor no lo pidamos. Mejor, le dijeron a un pastor hace algunos años, mejor le hubiera hecho la salpingoclasia a su esposa, si la hubiera ligado, o se hubiera hecho él la vasectomía, pero tiene muchos hijos. Y el pastor les dijo: ¿con qué dinero la iba a operar? ¿Y con qué dinero me iba a operar yo? Y si tiene pocos hijos, está bien, pero si tiene muchos hijos, hay que pensarlo. Derecho de tener cosas materiales, un automóvil que sirve, ahora ya no es un lujo, sino una necesidad, tener un automóvil, tener refrigerador, tener desodorante para el baño, papel sanitario, y tener las cosas materiales que se necesitan para tener cierto confort, cierta comodidad. Y por supuesto no hablo de exageraciones, hablo de lo elemental. Hace un poco de tiempo, un colega pastor me decía: me da mucha pena visitar las casas de los hermanos, como me da mucha pena que los hermanos visiten la casa pastoral. Y yo le decía: bueno, a mí me gusta mucho que los hermanos vengan a la casa pastoral y me alegro mucho cuando tengo oportunidad de visitarles en sus hogares. Entonces él me decía: bueno, a mí me da pena que ellos vengan a la casa pastoral porque pues mis muebles son muy sencillos, son de madera, pero de madera muy sencilla. Y cuando voy a las casas de los hermanos y tienen una sala en la que me siento y me hundo, porque es de terciopelo, es de esas salas muy finas, dice: me siento apenado. Hay derechos, y la palabra de Dios nos hace ver que algunas iglesias, posiblemente en el tiempo del apóstol Pablo, consideraban en una actitud no sana que era bueno que el pastor ni tuviera posesiones materiales ni recibiera buen salario. Y por eso el apóstol le dice lo siguiente en 9, del versículo 9 en adelante, al versículo 12. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió:
porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Posiblemente algunos de ustedes que son de la ciudad no sepan que algunas veces, para que el animal, el buey, trabaje más y no se distraiga en comer, les ponen un bozal. Ponen un bozal en la boca, que es como una bolsa de cuero. Y con este bozal, entonces, el buey ya no está buscando pasto por allí y por acá, porque no puede comer. Y entonces lo hacen trabajar más. Y aquí el apóstol Pablo, bueno, para él no era un insulto. Ahora, decirle voy a alguien, pues debe ser un insulto bastante fuerte. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo, con todo el amor cristiano, nos dice, se refiere no a aquellos bueyes, sino se refiere a nosotros. Y le dice a la iglesia de Corinto, no pondrás bozal al buey que trille. El buey está trabajando, no le pongas bozal para que no coma, para que no se alimente, para que no tenga lo necesario, sino hay que permitir que tenga lo necesario. Y luego habla acerca de recibir lo material, cuando el siervo de Dios da lo espiritual. Él dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Y luego habla acerca de la esperanza del que siembra. El que siembra, dice, siembra con la esperanza de cosechar. Y luego hace ver una cosa más. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? A veces la iglesia tiene cierta manera de actuar. Por ejemplo, si viene un evangelista, si viene un grupo musical, si viene un predicador invitado, entonces decimos, debemos darle una buena ofrenda. Y estamos dispuestos a darle una buena ofrenda al visitante. Y si alguna vez el pastor tiene necesidad de algo, bueno, es el pastor, él debe vivir por fe. Él debe soportar los sufrimientos del ministerio. Así eran las iglesias en Corinto. Así es la iglesia de Corinto, de tal manera que el apóstol Pablo tiene que decirles, no es lo correcto. Y menciona él esta serie de derechos, como menciona claramente el apóstol. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Es decir, de no tomar vacaciones. Solo Bernabé y yo no debemos tomar vacaciones. Todos los demás que tomen vacaciones, menos Bernabé y yo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? En la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trille. Y luego viene la aplicación, hace la aplicación. ¿O no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Estos derechos los señala el apóstol Pablo como los derechos del siervo de Dios.
no en particular de quien está ahora como siervo de Dios, sino de todos los siervos del Señor. Y ustedes, amados hermanos, deben aprender de la palabra de Dios. Pero pudiera ser que un día de estos, con tantos cambios constitucionales y con tantos cambios que se están dando en las leyes de nuestro país, un día de estos, algún pastor o algunos pastores reclamen derecho a la huelga. Y algunos tal vez no han reclamado derecho a huelga, pero se han tenido que tomar algunas huelgas forzadas. Los que dejan el ministerio y buscan otro trabajo, tal vez exigirían el derecho de hablar de mayordomía, sin que alguien dijera, es puro ojo de dinero, o le conviene hablar de mayordomía, por eso lo hace, o no trabaja por fe, es interesado. Derecho de ser bivocacional, es decir, tener dos trabajos, si es necesario. Pablo hacía tiendas, trabajaba haciendo tiendas y trabajaba en el ministerio. Servía a Dios en el ministerio. Tal vez, si se aceptara este derecho, habría menos crítica cuando algún pastor, a quien Dios bendijera de una manera especial, pusiera un negocio quizá, y de esa manera pudiera ayudarse económicamente. El derecho de decidir el número de hijos que quiera tener, o el derecho de cobrar por sus servicios. Ustedes recordarán que en la Iglesia Católica Romana se paga por todo, por aconsejar, por orar, por matrimonio, por visita, y los católicos romanos lo hacen con gusto, pagan con gusto los servicios. No sé si dentro de poco la Hacienda o el gobierno nos exija a nosotros pagar impuestos, que es lo más seguro, y quizá entonces digan, bueno, para que ustedes paguen impuestos como personas físicas y como una institución que tiene personalidad jurídica, entonces van a tener que cobrar por todos los servicios. Y habría una serie de derechos, por ejemplo, el derecho a jubilarse. Algunos pastores han tenido que regresar al ministerio cuando se les terminó la pensión que la iglesia les dio. Un siervo de Dios que le ha servido por más de 50 años, el hermano Abraham González, hace algunos días que platicaba con él, me dice, hermano, continúo en el ministerio, regresé otra vez, y es como la tercera o cuarta vez que regresa al ministerio. El derecho a tener un funeral digno como siervo de Dios, el derecho a tener cierta seguridad social para la viuda, para los hijos. La lista sería interminable. Los derechos que menciona el apóstol Pablo y los derechos que nosotros podíamos añadir para el siervo de Dios. Pero déjenme decirles lo siguiente. Si ustedes quieren una definición de pastor, una definición de siervo de Dios, una definición de ministro del Evangelio, les voy a dar la siguiente. Pastor es una persona que teniendo derechos, voluntariamente ha renunciado a ellos para servir a Dios y para servir a los demás. Aun cuando la palabra de Dios nos dice, el apóstol Pablo nos señala una serie de derechos y otros más que hemos mencionado y que podríamos añadir,
quiero decirles que quienes servimos a Dios hemos renunciado voluntariamente a todos nuestros derechos y nos quedamos solamente con el privilegio y con la bendición de servir a nuestro Padre Celestial y de servir a los demás. Ahí está nuestro gozo, ahí está nuestra bendición. Yo puedo con toda libertad decir que he sido afortunado durante los años que le he servido al Señor en el ministerio pastoral. Desde los primeros años, cuando tuve la bendición de dedicarme exclusivamente al ministerio pastoral, hasta estos pocos años, últimos años, en los que he sido bivocacional, sirviendo como maestro en el seminario y sirviendo como pastor en esta congregación, debo decirles que Dios me ha dado la bendición de tener iglesias que tienen un alto concepto del siervo de Dios. Y yo glorifico el nombre de Dios por ustedes. Alabo el nombre de Dios por ustedes, porque a ustedes les consta que nunca he exigido nada, nunca he reclamado ni un solo derecho, nunca he pedido algo, especialmente para mi persona, pero siempre lo he recibido de parte de la iglesia. A veces me precio de decirle a mis colegas pastores que por la misericordia de Dios el Señor ha suplido todas nuestras necesidades, de tal manera que considero que no puedo y no debo pedir nada a la iglesia. Yo glorifico el nombre de Dios por ello, alabo el nombre del Señor por ello. Al hablar en un día como hoy, que es el día del pastor, de estas cosas, solamente quiero recordarles que como iglesia ustedes deben escuchar lo que la palabra de Dios nos enseña. Acordaos de nuestros pastores, acuérdense y tengan siempre en alta estima al siervo de Dios. Lo han hecho conmigo, yo quiero que lo sigan haciendo con todos los demás en el futuro. Que siempre tengan en alto concepto al hombre que Dios ha puesto en el ministerio, de manera que con gusto pueda servir al Señor, con gusto pueda servir a Dios, con alegría pueda desarrollar su ministerio, y que de ninguna manera pueda haber señalamientos, como aquella iglesia que llamó a su pastor, aquella junta que llamó a su pastor y que le dijo: hermano, queremos decirle que usted debe dedicarse a buscar la oveja perdida. Y el hermano le dijo: bueno, cuando ustedes sean responsables y me apoyen y me ayuden, les aseguro que yo no estaré buscando la moneda perdida. Es conjunto. El trabajo en la obra de Dios va de acuerdo pastor y congregación. Y cuando logramos conjuntar ambos nuestras responsabilidades, servimos a Dios con alegría. Casi me quiero dar un abrazo yo mismo para felicitarme y para decir que por la misericordia de Dios he sido feliz en el ministerio. He sentido a gusto, me he sentido contento. A veces, en el caso de ustedes, yo a veces me siento insatisfecho, pero no por ello me siento feliz. Y me siento insatisfecho porque a medida que la iglesia ha ido creciendo, reclama más de su servidor, pide más, aunque no lo hagan con palabras, pero cada vez necesitamos dedicarnos más al ministerio pastoral. Pero ustedes me han apoyado,
Ustedes me han respaldado. Yo he pasado un día del pastor muy feliz, muy contento, y no solamente yo, pero mi esposa y los hijos nos hemos sentido bendecidos de Dios al estar en esta congregación. Yo creo que han aprendido de la palabra, y quiero recordarles que el Señor no deja sin recompensa ninguna cosa que nosotros hagamos en favor del siervo de Dios y en favor de la obra de Dios. Les invito a orar, hermanos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias a esta hora, porque cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra e instituyó a la iglesia, su iglesia, tu iglesia, Señor, primero llamó a 12. Mateo capítulo 10 nos señala esto. Pero la obra se extendió, la obra creció. Y en Lucas capítulo 10 nos habla de 70 a quienes envió para servirle también. Y Padre, te doy gracias porque ahora hay un ejército de siervos tuyos que nos hemos enlistado en tu ejército, Señor. Y estamos allí sirviéndote a ti, sirviendo a la iglesia y luchando contra el enemigo de nuestras almas, ganando batallas en el nombre de Jesucristo, logrando triunfos en el nombre de nuestro capitán, Cristo Jesús, y rescatando almas del pecado. Padre, gracias por aquellos a quienes nos has llamado a servirte y te hemos dicho, sí, Señor, lo haré. Pero gracias te doy también por aquellos a quienes tú llamarás a tu servicio y estarán dispuestos también a hacer tu voluntad. Habla, Señor, al corazón de aquellos jóvenes que pueden, oh Dios, dedicar sus vidas y utilizarlas, Señor, positivamente en el ministerio, cualesquiera de los ministerios que tú tengas para nosotros el día de hoy. Te doy gracias por los colaboradores en nuestra congregación. Te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos en diferentes ministerios, ministerios asignados o ministerios voluntarios. Gracias por cada uno de ellos que nos respaldan en el trabajo. Y gracias por esta congregación que te ama, Señor, que te sirve y que también ha demostrado, oh Dios, amar a tu siervo, a nuestra familia y apoyarnos en el trabajo en tu obra. Te ruego, Señor, por las demás iglesias, no solamente aquí en la ciudad, pero alrededor del mundo. Ayuda a cada una de ellas, Señor, si es necesario, a corregir errores, si es necesario, a enmendar, oh Dios, el camino, pero Padre, a hacerlo mejor en tu obra. Gracias te doy, Señor, porque nos permites renunciar a todos los derechos que pudiéramos tener por el gozo de servirte y de servir a tu iglesia y de servir a los demás. Ayúdanos a seguir haciéndolo así, porque lo harás. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre y por los méritos de Jesucristo, el pastor de pastores. Amén, Señor. Amén, oh Dios.